Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, ¿usted? Bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Con frío, ¿no? Terrible. Bien. Sí, hace mucho frío. Así que todavía no. Que mira acá, Buenas noches. ¿cómo andan? Mucho, mucho frío. Terrible. Y recién se había cortado la luz hace un cachito por acá por Alejandro Cora, así que pensé que por ahí se nos iba a complicar hoy. Pero bueno, ahí volvió. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Hola, profe, sí, todo bien. Bueno, bueno, me alegro mucho. Bueno, calculo que ya debe estar por empezar el partido de Argentina, ¿no? Si hace un gol Argentina, si alguien puede que avise, por favor. A ver si nos ponemos contentos un En poco. casa lo van a gritar, seguramente. Sí. Ah, sí, bueno, si pasa algo, me Sí. avisan. Igual ya mucha fe a Argentina no la estamos teniendo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Terrible. Y bueno, Por lo menos no vamos a renegar el primer tiempo. Igual generalmente sí, Argentina hace los goles en el primer tiempo, así que bueno, esperemos que haya alguno en el segundo, así lo podemos ver. Si es que ganamos, ¿no? Obviamente. claro. Ojalá, ojalá, vamos a ver. Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver, eh, estaba revisando el tema de hoy. Hoy vamos a ver un poco lo que es el tema de los conflictos en la actividad mercantil, los conflictos en la actividad comercial. ¿Cómo se solucionan los conflictos puntualmente en el ámbito comercial? Que también se aplica un poco a la temática civil, como ustedes saben, a partir de la unificación, pero vamos a ver que hay distintas formas de solucionar un conflicto en el ámbito mercantil que tiene algunas características o cualidades especiales que lo diferencian del ámbito civil. Bien, cuando nosotros hablamos digamos, de la resolución de conflictos en la actividad mercantil, tenemos que tener presente a qué nos referimos con eso. Siempre en el ámbito, digamos, del ejercicio del giro comercial, de cualquier comerciante o de cualquier persona que se vincule con un comerciante, pueden generarse situaciones que sean conflictivas desde el punto de vista comercial o jurídico. Nosotros sabemos muy bien que en el ámbito, digamos, de la responsabilidad civil, cualquiera de nosotros puede ser de alguna manera partícipe de un evento que da lugar a responsabilidad, pero en el ámbito comercial esto es del día a día. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de actividad, cualquier tipo, digamos, de intermediación entre la compra y la venta, en el ámbito mercantil puede dar lugar a la celebración de contratos que generan responsabilidad civil. Cuando nosotros veíamos la función de los agentes auxiliares del comercio, veíamos que todos tenían derechos y obligaciones y una de las cuales eran el tema de cumplir con algunos de los requisitos de los contratos que celebraban, entre los cuales veíamos que tenían obligaciones vinculadas a prestaciones que debían realizar, por ejemplo, en el contrato de depósito, el comodante o el comodatario tenían algunas obligaciones específicas, como por ejemplo vinculadas al mantenimiento del buen estado de conservación de los bienes, y obviamente eso puede generar responsabilidad. Imagínense un incendio, imagínense una inundación. Esto es, en el marco del desarrollo de un contrato, podemos tener situaciones, digamos, de responsabilidad todos los días. También en el ámbito, por ejemplo, del transporte de personas es algo muy común, accidentes que pueden generar responsabilidad, y en el marco de esas circunstancias o de esos eventos, el comerciante tiene la posibilidad de elegir distintas formas de solucionar los conflictos. Hoy vamos a ver la diferencia entre lo que se llama una mediación, lo que es un arbitraje y lo que es la acción civil propiamente dicha, una demanda judicial. Vamos a ver en qué casos corresponde solucionar un conflicto a través de una mediación, en qué casos puede corresponder solucionar un conflicto a través del arbitraje y qué implica el arbitraje, y en qué casos uno tiene que ir directamente a una acción netamente judicial, un reclamo judicial. Bien, cuando nosotros veíamos el concepto de corredor de comercio o viajante de comercio, veíamos que habían diferencias sutiles entre la actividad que desarrollaba uno y otro. Veíamos que, por ejemplo, uno simplemente intermediaba entre la oferta y la demanda, que es el corredor, y otro que es el viajante de comercio, que celebraba contratos en representación del comerciante. Esta situación, digamos, de intermediar, ¿sí?, entre las partes, ¿sí?, entre quien ofrece un producto o un servicio y quien lo compra,
de alguna manera tiene una vinculación con lo que es la solución de los conflictos. Siempre que nosotros hablamos de solución de conflictos, estamos hablando de una persona que se siente perjudicada y reclama, y una persona que supuestamente es la generadora del perjuicio y es reclamada. Nosotros en el ámbito judicial llamamos a quien reclama al otro como sujeto requirente, eso anótenlo. Cuando yo hablo de requirente, es la persona que va a reclamar algo, ¿sí? Requirente es quien reclama y requerido es quien es reclamado. ¿Cuál es la diferencia entre requirente y requerido y actor y demandado en el ámbito judicial? Bien, cuando yo hablo de una instancia prejudicial, esto es antes de ir a tribunales, antes de ir a un juicio propiamente, estamos hablando de requirente y requerido, ¿sí? Esa es una etapa prejudicial. Quien requiere todavía no es actor civil o actor en el ámbito, digamos, de una acción judicial, sino que está en instancia previa, requiere. Requerido es la persona que es reclamada. En ambos casos, tanto el requirente como el requerido pueden ser una persona física, una persona humana, o una persona jurídica, ¿sí? Puede demandar una empresa o puede demandar un particular. Cuando nosotros hablamos ya de una instancia judicial, esto es en una demanda propiamente ya radicada en un juzgado, estamos ahí hablando de actor, que es quien reclama, o sea, el requirente, y demandado o demandada, ¿sí? Que sería el requerido en la instancia prejudicial. Bien, ¿alguno de ustedes ha participado alguna vez en una audiencia de mediación, en algún accidente, en algún reclamo o algo? No, ¿Nadie? Bien. Si nunca han Yo en uno, Linda Alvarado, ¿sí? sí, en uno laboral presencié uno como testigo. Ah, bueno, si fuiste como testigo en un laboral, ya no estabas en la etapa prejudicial, estabas en la etapa judicial. Porque Ah, bien. la única audiencia de vista de causa, la única audiencia que se hace en el foro laboral es la audiencia de vista de causa. Esperá, ¿qué fue en capital o fue en provincia? En Capital. Ah, no, es audiencia testimonial. Igual es en la etapa judicial, probatoria. Bien, cuando nosotros hablamos de mediación, estamos siempre hablando de una instancia prejudicial. Hay en provincia, por ejemplo, un juzgado que ya está designado para intervenir a futuro en la demanda judicial, pero siempre que estamos hablando de una mediación, estamos hablando de una etapa prejudicial. Si estamos hablando de una audiencia en el marco de una prueba testimonial, por ejemplo, en el caso de Linda, ella no era ni actora ni demandada, ella era testigo, es una cosa completamente distinta, ¿sí? Ella es parte de la prueba que planteó la parte actora para fundar su reclamo. Bien, cuando nosotros tenemos un litigio, imaginemos una situación cualquiera de un incumplimiento contractual. Ustedes son comerciantes y de pronto no cumplen con los plazos de entrega de un producto o cumplen con los plazos pero el producto que entregan es defectuoso. En ese caso ustedes pueden ser demandados por el comprador o por el destinatario del servicio si prestaran un servicio y el que reclama, el requirente, puede optar por tres mecanismos distintos, digamos, de resolución del conflicto: por la mediación, por el arbitraje o por una acción judicial. En el caso que opte por el proceso de mediación, lo que va a desarrollarse en ese procedimiento de resolución de conflictos es la intervención de un mediador que puede ser un mediador público o un mediador privado, que lo que va a hacer es tratar de interceder, como hacía el corredor de comercio, entre dos partes, el requirente y el requerido, y el objetivo del mediador es lograr una solución composicional, esto es, lograr una solución a partir de un acuerdo entre requirente y requerido. Ese acuerdo lo va a plasmar por escrito y puede ser sujeto a una homologación de un juzgado. Esto es presentar ese acuerdo ante un juzgado para que el juzgado lo homologue, le dé fuerza. Bien, cuando hablamos de esa instancia de mediación a través de un mediador, siempre recuerden, y es la característica fundamental de la mediación, es un tercero imparcial que lo que va a hacer es tratar de lograr que las partes lleguen a un acuerdo, ¿sí? No es un juez, no va a dictar un veredicto y tampoco es un árbitro porque va a dictar un laudo arbitral. Un mediador lo único que hace es escuchar una parte, escuchar a la otra,
tratar de reunirlas en una reunión, en una audiencia, pero no estamos hablando de la intervención de un juzgado, de un juez. Es simplemente un mediador, es un intermediario que escucha ambas partes y trata de conciliar los intereses de ambas partes. Bien, no da una solución al litigio el mediador. Lo que hace es escuchar ambas partes y luego celebrar un acuerdo sujeto a ciertas cláusulas que van a obligar a las partes. Y una de las cláusulas puede ser de que cualquiera de las dos, en caso de que no cumplan con ese acuerdo de mediación, pueda ir a reclamar ese acuerdo o el cumplimiento de ese acuerdo a la justicia. Bien. La característica fundamental del mediador, chicos, es intermediar entre las partes. No da una resolución, no da una sentencia, simplemente acerca los intereses para celebrar un acuerdo de mediación. Distinto a la mediación es el arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje es la designación de un árbitro que va a escuchar a las partes. El árbitro puede ser personal o unipersonal, o puede ser colegiado, cuando son, por ejemplo, intervienen más de una persona, generalmente son 3 árbitros. Y lo que hace el arbitraje es que las partes le otorgan, imaginemos que yo tengo un litigio con Juan Pablo, ¿sí? Un litigio comercial. Entonces yo pacto con Juan Pablo de que, digamos, de zanjar nuestras diferencias a partir de un proceso de resolución de conflictos que sería el arbitraje. Y en ese caso podríamos nombrar como árbitros del litigio, supongamos, a Analía, a Linda y a Ailén, ¿sí? Esos serían el tribunal de arbitraje. Nosotros plantearíamos, yo por ejemplo como requirente le podría plantear al tribunal de arbitraje cuáles son mis reclamos hacia Juan Pablo. Luego Juan Pablo contestaría diciendo cuáles son sus argumentos y cuál sería la pretensión que él tiene. Y una vez que el tribunal de arbitraje tiene escuchadas las partes y los reclamos de ambos contendientes, de requirente y requerido, lo que va a dictar es un laudo arbitral. ¿Qué significa? Que va a dictar una suerte, digamos, de sentencia, que va a ser completamente obligatoria, tanto para Gastón como para Juan Pablo. Porque a diferencia de la mediación, el arbitraje lo que hace es que ambas partes que intervienen en el conflicto le otorgan a un tercero, que sería el tribunal de arbitraje, la potestad de dictar un laudo arbitral que le va a dar una solución. Sería como una suerte, digamos, de sentencia. Y es obligatoria. Bien, ¿cualquier persona puede ser árbitro? No. ¿Cualquier persona puede ser mediador? No. Un mediador, si bien la palabra podría generar una situación, digamos, de que cualquier persona podría llegar a ser mediador en un conflicto, para que nosotros hablemos de una mediación, tenemos que hablar de un mediador que sea, que tenga las características para poder mediar. Bueno, en nuestra legislación, un mediador es un abogado que además es mediador, esto tiene una matrícula de mediador, y lo habilita a celebrar estos acuerdos, ¿sí? Ahora bien, ¿uno puede designar como árbitro a cualquier persona? No. Un tribunal de arbitraje es un tribunal que tiene una regulación específica. Por ejemplo, el tribunal de arbitraje del Colegio de Abogados de Loma de Zamora es un tribunal que está designado por algunos abogados que son los árbitros de ese tribunal y que tienen todo un procedimiento que regula de alguna manera cómo uno tiene que iniciar el reclamo, cuándo lo tiene que presentar, las formas que tiene que contener el reclamo, cuál es el tiempo que yo tengo como requerido para contestar un reclamo en el marco, digamos, del procedimiento arbitral. ¿Esto qué significa? Todo el procedimiento de arbitraje, en el marco de algunos tribunales arbitrales que existen en nuestro país, establece el procedimiento en el cual uno puede ir a ese tribunal para reclamar. Ahora, tanto la mediación como la instancia, digamos, de resolución a partir del arbitraje son eminentemente procesos o procedimientos de resolución de conflictos que son voluntarios. Yo no puedo, por ejemplo, imponerle, si yo tuviera un litigio con Analía, un litigio comercial, imponerle que solucionemos ese conflicto en mediación o imponerle que solucionemos el conflicto en arbitraje. Tanto la mediación como el arbitraje son eminentemente procedimientos de resolución de conflictos que uno los elige, ¿sí? Que son optativos, que uno
de alguna manera los consensúa, digamos, uno pacta con el otro, el conflicto se soluciona de esa manera porque es una manera rápida de resolver el conflicto. Ustedes saben muy bien que los procesos judiciales en nuestro país son larguísimos, son muy largos, por distintas situaciones, pero resolver un conflicto judicial en nuestro país genera demoras. En cambio, una mediación o un procedimiento de arbitraje puede de alguna manera solucionar ese problema del tiempo o del traspaso del tiempo, porque un tribunal de arbitraje o un mediador pueden entregarle a las partes una resolución de un conflicto en forma mucho más rápida. Bien, en nuestro país, ¿está aceitado, es común que la gente solucione sus conflictos a partir de la mediación o el arbitraje? La realidad es que no estamos muy acostumbrados a ese tipo de procedimiento, porque fíjense que todos ustedes, ninguno, hasta el día de hoy, y somos toda gente grande, ha participado en un procedimiento de arbitraje y tampoco ha participado en un procedimiento de resolución de conflictos a partir de la mediación. Generalmente, uno opta o tiene la idea muy arraigada de que los conflictos se solucionan en la justicia. Uno va y demanda judicialmente. La idea es que meto juicio. En cambio, algunos procedimientos que son más rápidos de resolver conflictos, por ejemplo la mediación o el arbitraje, no los utilizamos. Yo particularmente recuerdo que en algún momento a todos los contratos de locación que yo hacía, les ponía una cláusula que decía que en caso de conflicto no íbamos a ir a la justicia e íbamos a ir, por ejemplo, al Tribunal de Arbitraje de Lomas de Zamora, el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Eso lo hice durante bastante tiempo, hasta que me tocó una situación en la cual se generó un conflicto en un alquiler y tuve que ir a litigar a el Tribunal de Arbitraje de Lomas de Zamora porque lo había pactado en el convenio, en el contrato. Bueno, ¿saben qué es lo que descubrí? En realidad, intentar dirimir el conflicto que tenía en el Tribunal de Arbitraje era mucho más engorroso y mucho más costoso que ir a la justicia. Lo que descubrí una vez que tuve que ir al Tribunal de Arbitraje fue que el conflicto, digamos, para ser resuelto en el Tribunal de Arbitraje, requería que mi cliente tuviera que pagar una cifra muy importante de dinero simplemente para que los árbitros pudieran intervenir. Digamos, lo que yo tenía que pagarles a los árbitros para que pudieran dictar el laudo arbitral era tan caro, tan oneroso, que mi cliente se quería matar porque decía, yo para solucionar el conflicto tengo que poner un montón de plata. Y era más fácil ir a la justicia, ¿sí? Así que a partir de ahí dejé de utilizarlo como un método alternativo de resolución de conflictos. En cambio, la mediación sí muchas veces, digamos, aparece como una herramienta adecuada. A diferencia de la mediación, uno cuando va a un tribunal de arbitraje se tiene que someter a todo el procedimiento que regula la intervención de ese tribunal. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora hay un reglamento del tribunal de arbitraje que establece todo lo que uno tiene que, por ejemplo, que presentar y pagar para que pueda intervenir el tribunal. Y prácticamente era pagarles un sueldo anticipado por una situación que uno no sabía ni cuánto tiempo nos iba a llevar a resolver. Y por eso no nos gustó, no nos pareció adecuado. Y por eso no es algo que yo recomiendo hoy en día. Yo a ustedes no les recomendaría nunca, en los contratos, someter el conflicto a un tribunal de arbitraje, porque ustedes solo se están encerrando, ¿sí? A tener que ir a litigar a un tribunal que después no saben con qué se van a salir. Y con una característica muy puntual, y esto anótenlo, los laudos arbitrales son prácticamente inapelables, ¿sí? Si ustedes tienen una sentencia, por ejemplo, condenatoria, en un juzgado civil o en un juzgado comercial, o en un juzgado civil y comercial, ustedes tienen siempre la potestad de poder apelar la sentencia que tienen en contra a la Cámara de Apelaciones, cosa que en los laudos arbitrales prácticamente lo tienen limitado. No hay primera instancia y segunda instancia en un laudo arbitral. Como el laudo arbitral, ustedes han designado previamente la intervención de este tribunal, las únicas apelaciones que ustedes tienen son completamente limitadas, ¿sí? Las cuestiones formales y demás, que prácticamente hacen que la resolución sea inapelable. O sea, pierden en un laudo arbitral y prácticamente ya tienen perdido completamente el reclamo. En cambio, en la justicia ordinaria no. Ustedes, si tienen una sentencia condenatoria en primera instancia, tranquilamente la pueden revocar o la pueden dejar sin efecto en la Cámara de Apelaciones. Por otro lado, la ventaja de ir a la justicia
es que ustedes, si no tienen dinero para, de alguna manera, pagar los gastos de la justicia, pueden iniciar un beneficio de liquidar sin gastos, que es no pagar impuestos por el reclamo que van a hacer, cosa que en los tribunales arbitrales no tienen esa posibilidad. Si ustedes van a un tribunal arbitral y dicen, no tengo dinero para iniciar el reclamo, generalmente los tribunales le van a decir, bueno, lo lamento, pero tiene que pagar. En la justicia no es así, ¿por qué? Porque nuestra Constitución garantiza que si una persona no tiene dinero, puede acceder igualmente a la vía judicial, iniciando conjuntamente con su reclamo un incidente de beneficio de liquidar sin gastos. Esto es, decirle al juez, no tengo dinero para pagar, pero yo quiero acceder a la justicia. Entonces el juez le habilita a cualquier persona a iniciar el reclamo sin tener que pagar en forma anticipada la tasa de justicia, que es el impuesto más importante que tenemos para acceder a la intervención de un juzgado. Bien, ahora, si nosotros tenemos presente lo que es la mediación como un procedimiento de resolución de conflictos y lo comparamos con el tribunal de arbitraje y vemos las diferencias en un mediador abogado que trata de interceder entre las partes y en otro un tribunal de arbitraje, que sería como si fuera una suerte, digamos, de órgano cuasi judicial, que dicta, ¿sí?, una sentencia, un laudo arbitral, que prácticamente es inapelable, ahí ven rápidamente las diferencias entre un procedimiento y el otro, ¿sí? En uno interviene alguien que media entre las partes y en el otro interviene un tercero que va a dictar un fallo que va a ser prácticamente inapelable para las partes. ¿Cuál es el tercer procedimiento de resolución de conflictos? Directamente ir a la justicia, ¿sí? Uno puede generalmente iniciar el reclamo interpelando al otro, esto es, mandándole una carta de documento por el cual uno pone al otro en conocimiento que hay un reclamo y lo intima a que cumpla de una manera determinada una obligación, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, lo va a llevar a la justicia. Generalmente, cualquier reclamo de naturaleza comercial arranca por un reclamo previo. Uno no va directamente a la justicia de la noche a la mañana planteando la demanda, sino que generalmente lo que uno hace previamente es mandar una carta de documento que se llama el intercambio telegráfico, ¿sí? Uno puede mandar una carta de documento a quien ha cumplido en forma irregular una obligación y lo intima. Le dice, en fecha tal, tenías que cumplir tal cosa de determinada manera, no lo has hecho y te intimo a que lo cumplas debidamente, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales. Esa es la intimación básica que es anterior a el reclamo judicial. Ahora bien, cuando uno manda una carta de documento, intimando al debido cumplimiento de una obligación, lo que hace es tratar de constituir en mora al deudor, al obligado. ¿Qué significa constituir en mora? Supongamos que Víctor me vende un equipo de sonido. Él es comerciante y me vende un equipo de sonido. Yo lo prendo y a los 2 minutos se descona el parlante y hace un chillido y ya no funciona más. Obviamente entiendo de que no cumplió debidamente con la obligación comercial porque me vendió un elemento defectuoso y yo tengo dos caminos. O voy y le reclamo verbalmente la devolución del equipo o la reparación del equipo, o para que quede constancia de mi reclamo, le mando una carta de documento al negocio. ¿Está claro? Consejo, ¿qué es conveniente? ¿Reclamar verbalmente o reclamar fehacientemente? Cuando yo hablo de reclamar, o cualquier abogado habla de reclamar fehacientemente, habla de reclamar a través de un medio que a mí me genere o me dé una constancia que puedo mostrar a futuro de que yo realmente le reclamé algo a alguien. Un método o un medio de reclamo fehaciente es la carta de documento. Hoy en día, preparar o mandar una carta de documento, estamos hablando de un costo aproximado de 750 pesos. Ese dinero es conveniente que se gaste, ¿por qué? Porque es una forma adecuada de constituir en mora al deudor, ¿sí? Cuando yo constituyo en mora, yo tengo que explicarle al otro debidamente qué es lo que tuvo que haber hecho, menciono claramente qué es lo que yo reclamo y al mismo tiempo le doy un plazo para actuar debidamente. Por ejemplo, en el caso que yo les mencioné recién, si el comercio de Víctor me vende un equipo defectuoso, yo tendría que decir,
que en fecha tal celebré un contrato de compra de tal elemento, que yo lo adquirí, que yo me lo llevé, y que al probarlo en fecha tal, siempre clarificando todos los momentos, el objeto adquirido era defectuoso. Entonces, luego de explicar los antecedentes, esto es por qué yo le estoy reclamando esto, yo le tengo que intimar a él qué es lo que quiero. Si yo quiero la devolución del dinero, si yo quiero la reparación del producto, o si yo, por ejemplo, quiero que la operación quede sin efecto, bueno, la devolución del dinero. O sea, yo tengo que ser muy claro si yo quiero que ese contrato se mantenga vigente, ¿sí? ¿De qué manera sería? Sería de que él cumpla debidamente con la entrega de un producto que cumpla con los requerimientos que yo tuve al contratar, o que directamente yo quiero dejar sin efecto la operación. ¿Sí? Tengo que ser muy claro en qué quiero. Si quiero resolver el contrato o que se cumpla debidamente el contrato. Bien, esto judicialmente se denominan demandas de cumplimiento del contrato o demandas de resolución del contrato, dejarlo sin efecto, que me devuelva el dinero. Bien, entonces yo en la carta de documento tengo que explicar los antecedentes, luego explicar qué es lo que yo quiero, y por último, constituir debidamente en mora al otro. ¿Qué significa esto? Exigirle que él, que haga cumplimiento de su prestación o de su obligación en un plazo perentorio. Yo le tengo que dar un plazo cierto para que cumpla. Porque si no, si yo le mando una carta de documento y no le doy un plazo, el otro puede decir, no me dijiste cuánto o cuándo yo tenía que cumplir. El otro día me pasó con una consulta que me hizo un colega, que tenía que mandar una carta de documento, que me mostró la carta de documento que había preparado para mandarle a un cliente. Un cliente, les explico el caso. Había una persona que tenía que cumplir mensualmente con el pago de un alquiler. Le pagaba a una determinada persona, digamos. Imagínense que yo alquilo un lugar. Entonces, a mí venía todos los meses, del 1 al 10, una persona y yo le pagaba el alquiler. Resulta que en un momento, la persona que me venía a cobrar el alquiler un día dejó de venir. Dejó de venir un día y al mes siguiente esta persona recibió una carta de documento de un tercero diciendo que la persona que me venía a cobrar el alquiler se había muerto y que quería que yo me fuera del lugar, del comercio, del local. Bien, esta persona que alquilaba era cliente de un colega mío y le quería mandar una carta de documento contestando esta intimación. Bien, lo que había dicho, lo que había escrito el abogado era que desconocía, ¿sí?, la autoridad de esa persona para reclamar el pago, pero lo que no hacía en la carta de documento era expresar esta voluntad de pagar el alquiler y de qué manera pagarlo. ¿Por qué? Porque si el inquilino realmente quería seguir pagando, quería seguir ocupando el lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer para constituir en mora a este presunto marido de la persona muerta? Lo que tenía que hacer era decir, yo quiero pagar el alquiler, quiero seguir ocupando el lugar, pero además tiene que decirle esto, yo te quiero pagar y te intimo a que en el plazo de 2 días, o 5 días, o 10 días, concurras a determinado lugar, por ejemplo a una escribanía o a un estudio contable, a retirar el canon locativo y fijar una fecha y un horario y un lugar específico para el pago. ¿Por qué? Si el inquilino no le decía con exactitud qué día, a qué hora y en qué lugar le iba a pagar, el otro podía decir, yo no sabía en qué momento ir a cobrarte. Entonces uno siempre tiene que constituir fehacientemente en mora al otro para no dar lugar a ningún tipo de dudas. Si uno quiere la devolución de un producto, tiene que decir, quiero la devolución. Si uno quiere resolver el contrato y dejarlo sin efecto, tiene que decir claramente, quiero resolver y devolverme el dinero. Y si uno quiere pagar algo, tiene que decir, quiero pagar o quiero que vengas a cobrarlo, pero uno le tiene que dar claridad al otro. Y por ejemplo, tiene que decirle, te voy a dar el dinero el día lunes a las 5 de la tarde en el estudio del contador tal. ¿Me explico? Para que el otro después no pueda decir, no sabía dónde ir a cobrar. Entonces uno tiene que siempre constituir en mora en forma muy, pero muy precisa. Bien, entonces, si nosotros tenemos un intercambio telegráfico previo, tenemos la posibilidad de ir a una mediación, tenemos la posibilidad de ir a un tribunal de arbitraje, o tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ir a la justicia. Bien, en el ámbito de la justicia, que sería la tercera forma
de solucionar un conflicto en el ámbito mercantil, nos vamos a encontrar con una situación. Y esto ténganlo, ármenlo como si fueran en tres columnas. La primera sería la mediación, la segunda el arbitraje. Y en la tercera columna, que sería la intervención de la justicia, vamos a tener varias cuestiones que analizar. La primera es la cuestión de la competencia. Si nosotros tenemos un conflicto judicial, digamos una situación que genera la necesidad de ir a juicio, vamos a tener distinta competencia si nosotros el juicio lo hacemos en capital que si lo hacemos en la provincia de Buenos Aires. Y esto anótenlo. ¿Por qué? Porque en capital la justicia comercial se encuentra dividida o separada de la justicia civil. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a la justicia de la ciudad, de la capital, por ahora, porque eso se va a modificar seguramente, ya se está modificando, tenemos jueces de primera instancia en lo civil y tenemos jueces de primera instancia en lo comercial. Tenemos un fuero dividido, tenemos un fuero civil y un fuero comercial. Eso tenganlo presente. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, la competencia del fuero comercial y la competencia del fuero civil están unificadas, ¿sí? Acá los jueces de primera instancia son civiles y comerciales. Yo no tengo un juzgado especializado en el ámbito comercial. Es igual ir a la justicia ordinaria porque los jueces de primera instancia son en lo civil y comercial. ¿Está claro? Bien. Si nosotros tenemos zanjada esa diferencia y si nosotros nos abocamos a lo que es la provincia de Buenos Aires, sabemos que cualquier reclamo que nosotros hagamos acá en la provincia puede ser civil o puede ser comercial, siempre va a ir a parar al mismo fuero, civil y comercial. Una vez que yo decido ir a la justicia en la provincia de Buenos Aires, sabemos que no vamos a tener que dividir o elegir o iniciar el procedimiento en un fuero específico porque sabemos que son todos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, es distinto si yo quiero iniciar un reclamo laboral porque hay un fuero laboral, también de la misma manera que hay un fuero de familia, pero en el ámbito, digamos, de las contiendas civiles y comerciales hay un fuero único, civil y comercial. Bien. Abocándonos y de alguna manera poniendo la atención en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, también, una vez que nosotros decidimos meter un reclamo, ¿sí?, en el ámbito judicial de la provincia, tenemos que analizar dos distintas situaciones. La primera es saber si el juicio que nosotros queremos iniciar requiere de una mediación prejudicial obligatoria o no lo requiere. De vuelta, dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos un fuero unificado, civil y comercial. No tenemos que decir yo quiero ir por el ámbito civil o por el ámbito comercial porque están de alguna manera amalgamados. Pero sí hay una diferencia en la provincia de Buenos Aires, igual que en Capital, de que algunos procesos, algunos tipos de juicios, llevan previamente a iniciar la demanda la necesidad de transitar la mediación prejudicial obligatoria, que no es lo mismo que la mediación que nosotros vimos antes, es prácticamente igual, pero en realidad es prejudicial obligatoria porque es un tránsito obligatorio que nosotros tenemos que realizar para después poder meter la demanda. Ahora lo vamos a ver bien clarito como para que lo vean cómo se hace en la práctica. ¿Qué significa esto, chicos? En la provincia de Buenos Aires hay algunos reclamos que yo para poder presentar la demanda, previamente tengo que ir a una mediación con un mediador. Tengo que tener sí o sí una mediación. Es obligatoria. Esta mediación, que es distinta a la que yo les expliqué antes, que simplemente es obligatoria para poder presentar la demanda, se llama mediación prejudicial obligatoria. ¿Sí? Diferenciémoslo de lo que yo les mencioné previamente, de lo que era la mediación como método de resolución de conflictos, porque si bien tiene las mismas características, el mediador trabaja igual, funciona igual, y el procedimiento es prácticamente igual, es el mismo, en un caso tiene un objetivo, y acá en la mediación prejudicial obligatoria tiene otro. En el primer supuesto que yo les expliqué, la primera columna, había un litigio
si yo decidía entre el requerido y el requirente, ir a un mediador para ver si podíamos zanjar la diferencia. Pero no estábamos pensando en un juicio, estábamos intentando solucionar el conflicto. Ahora, cuando yo veo que con determinado litigio no voy a poder llegar a una mediación y no voy a poder someter el conflicto a arbitraje, y quiero meter una demanda civil o comercial, voy a tener que transitar igualmente la mediación, pero no en los términos de la primera columna, sino en los términos de que es una mediación prejudicial obligatoria. Yo no voy a poder meter la demanda si no tengo transitado ese camino de la mediación. Ahora vamos a ver bien cómo lo hago y de qué manera luego esa mediación prejudicial obligatoria me habilita a iniciar la demanda. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Priscila, Profe, a ver, Linda, sí. sí, o sea, como para tener en claro, entonces la competencia sería, digamos, el fuero que elegimos para llevar a cabo, digamos, esa intervención de la justicia, ya sea, bueno, en Capital o en Buenos Aires. ¿Sería así el significado de competencia? No, mira, te digo, fuero, nosotros le denominamos fuero, digamos, el fuero es distinto a la competencia, vamos a arrancar por ahí. Cuando Sí. nosotros hablamos del fuero, estamos hablando, digamos, de el tipo de procedimiento, no tanto por ahí de procedimiento, sino el, el ámbito del derecho de que se trata. Por ejemplo, si yo hablo de normas laborales o de reclamos de naturaleza laboral, voy a hablar del fuero del trabajo. ¿Sí? El Ah, entiendo. fuero es el tipo de normas de fondo que se aplican para solucionar un conflicto. Por ejemplo, yo puedo hablar de fuero penal, fuero civil, fuero comercial, fuero de familia, ¿sí? Son como si fueran las ramas del derecho, ¿sí? Sí. Yo puedo hablar hasta del fuero del derecho internacional público, ¿sí? Las ramas del derecho están vinculadas a un fuero, ¿sí? Viene del latín, del foro. El foro es el lugar donde se reunían, ¿sí?, los litigantes en Grecia, y en el foro se debatían distintas cuestiones. Si, por ejemplo, si en el foro en Grecia y en Roma se hablaban de cuestiones penales, es el foro, pero vinculado al ámbito penal, al ámbito criminal. Entonces yo hablo de fueros, cuando hablo del fuero penal, familia, civil y comercial, laboral, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de competencia, ya estoy hablando de otra cuestión, que es el ámbito en el cual el juez puede aplicar el derecho. Yo voy a hablar de competencia, por ejemplo, civil, voy a hablar de competencia comercial, de competencia penal, pero ya no es lo mismo que el fuero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la competencia, que es el ámbito en el cual el juez puede aplicar la ley, habla de que un juez civil nunca puede aplicar una ley penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley penal se aplica por el juez penal. Uno tiene competencia en razón de la materia. Cuando yo hablo de la materia, estoy hablando de estos fueros, ¿sí? Sí. Existe materia civil y existe materia penal. Un juez civil nunca va a poder aplicar una ley penal porque no tiene competencia en razón de la materia. Un juez Sí. civil puede aplicar la ley civil, pero la competencia no se circunscribe únicamente a la materia. Un juez civil no solamente aplica, eh, digamos, un juez civil está imposibilitado de aplicar una ley penal porque no es competente en razón de la materia, porque no es su materia, el ámbito, digamos, la Bien. ley penal. Pero ojo, el juez civil también está limitado en razón de otros elementos desde el punto de vista de la competencia. Por ejemplo, un juez de La Plata puede aplicar la ley en un litigio que ocurrió, por ejemplo, en la costa. No. ¿Por qué? No, porque no sería su competencia, lo mismo, no sería la zona en donde él realiza, digamos, Exactamente. actividades. Él no tiene competencia territorial. Bien, ¿Entienden? bien. La competencia es esa aptitud que tiene el juez para aplicar el derecho, pero que está de alguna manera cerrada por algunos diques. Por ejemplo, por la competencia, por la materia, por la competencia en razón de las personas, por la competencia en razón del territorio. Entonces, yo si por ejemplo soy un juez penal de un juzgado de garantías, acá en la zona, por ejemplo en Cañuelas se fue de garantías el doctor Rizzo en